Comienzan las investigaciones del avión que volando de Barcelona a Alemania pues se estrella. Hay cerca de 150 muertos, ya la caja negra la encontraron y empiezan no solamente las investigaciones, sino por supuesto las especulaciones de qué puede haber sucedido. Por otra parte, comienza un proceso bien interesante. Estados Unidos está eliminando a personas y también a empresas cubanas de la lista de patrocinadores del terrorismo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esta medida por parte del gobierno norteamericano? Lo vamos a analizar en solamente unos segundos. Y por otra parte, el expresidente de gobierno español pide transparencia en Venezuela y además de eso se ofrece como abogado tanto de Leopoldo López como de Antonio Ledesma. Y mientras tanto, la ciudad de Coral Gable elige alcalde. Vamos a tener a uno de sus representantes y vamos a tener también a Mike Hernández, es el vocero del alcalde Jiménez. Con ambos vamos a estar hablando de asuntos del condado, todo eso y mucho más aquí en Prohibido Callarse. Muy buenas, bienvenidos a Prohibido Callarse. Hoy, sin lugar a dudas, la noticia más importante es lo que ha sucedido en la frontera entre España y Francia. Un avión se ha estrellado, cerca de 150 muertos. Esta noticia la vamos a estar dando seguimiento en solamente unos minutos. Como le dijimos al comenzar el programa, pues ya se ha encontrado la caja negra. No hay sobrevivientes, los restos de los cadáveres probablemente sean empezados a ser retirados del lugar en los próximos días. ¿Qué puede haber sucedido? Lo vamos a analizar, vamos a hacer contacto con España y acá tenemos un analista, un experto en el tema de aviación. Mientras tanto, en Cuba, pues hay toda una serie de informaciones que hoy vamos a estar analizando con nuestros invitados. Tenemos a Jorge de Armas, periodista, analista político. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Ha estado en el pasado y para nosotros siempre es un placer y un honor darle la bienvenida. Siempre que me invites, aquí estaré. Como que no. Y aquí está también un querido amigo de esta casa, Andrés Albuquerque. Nos ha acompañado en innumerables ocasiones a entender un tema que es tremendamente difícil, aún para los cubanos, entenderlo. La geografía califique, sin lugar a dudas, estar lejos de la patria durante tantos años nos hace difícil entender esos matices que se empiezan a dar dentro de Cuba. Con ambos vamos a estar analizando eso. Pero antes, este trabajo que ha preparado nuestro compañero Luis Guardia. El gobierno estadounidense retiró a 59 entidades e individuos de una lista vinculada al terrorismo o al narcotráfico, una medida que se ajusta a la política hacia Cuba del presidente Barack Obama, informó el Departamento de Estado. Según el anuncio del Departamento del Tesoro, varias de las empresas eliminadas de la lista están vinculadas con la industria turística de Cuba, incluidas líneas de cruceros y operadores turísticos. La mayoría radica en Panamá y dos de ellas están en los Estados Unidos, Call Investment en Miami y Travel Service en Hialeah. Otras tienen su sede en la isla comunista. También hay empresas de pescados y mariscos, de reciclaje, navieras y de reparaciones navales, así como una docena de buques mercantes. Las entidades o personas incluidas en la lista de la tesorería tienen prohibido hacer negocios en los Estados Unidos. Washington aún está estudiando si puede eliminar al gobierno de Cuba de otra lista paralela de estados patrocinadores del terrorismo. El régimen comunista cubano ha estado presionando para que esta medida se haga efectiva mientras las dos naciones negocian los términos del restablecimiento de sus relaciones y la reapertura de embajadas. Este es el marco de la noticia que se empezó a dar en el día de ayer. Ayer eran acá menos de una decena de empresas y hoy cerca de 60. ¿Qué significa esto? Es lo que queremos preguntarle a Jorge de Armas. Jorge, ¿qué significa? O sea, a mi modo de ver, lo que se están dando los primeros pasos para eliminar a Cuba de la lista de países terroristas. Esta es una lista de empresas que normalmente se llama la lista de personas designadas, que son empresas que han tenido cierto roce, digamos, con políticas. Labor de inteligencia. Es labor de inteligencia o de lo que pudiera ser romper el bloqueo. Empresas que han sido utilizadas para adquirir productos que están dentro de las leyes del embargo que Cuba no podía acceder a ellos. Lo que hizo NC en la década de los 80. Por ejemplo. Ajá, por ejemplo. Más o menos. Continúa, por favor. Y a mí me parece que es una medida que anuncia a las claras de que la intención de eliminar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo es clara, porque necesariamente para darle paso a las medidas anunciadas por Obama, este es un requisito previo. Andrés. Concuerdo. Es una palabra inglesa que a mí me encanta. I concur. Yes. No, concuerdo. Yo lo veo desde otro ángulo, en el sentido de que
y acá mi amigo de armas lo sabe, que yo lo conocí dándole la mano y diciendo, ganó tu posición, porque estamos en democracia. Yo estaba opuesto a estas medidas del presidente, no... ¿Estabas? No, no, estaba opuesto antes que ocurriera en la sustancia y sobre todo en la forma. Sigo opuesto a que se hayan hecho, pero sigo pensando que lo mejor es practicar la política del jiu-jitsu. Claro. Si mi enemigo no es de armas, no es Obama, no es este, no es el otro. Mi enemigo es el régimen de La Habana. Entonces, si las condiciones que me rodean han cambiado, por los motivos que sea, y va más allá de mi alcance como persona, pues entonces practiquemos jiu-jitsu, tomemos ese impulso y catapultémoslo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Van a sacar empresas de la lista? Bueno, vamos a empezar como exilio a presionar al gobierno al cual le pagamos los impuestos, hice en mi declaración la semana pasada, para que aplique la libre competencia al 100%. ¿Quieren americanos en Cuba? Por un embudo hay que metérselo. ¿Quieren cosas americanas? Por un embudo. Yo no estaba de acuerdo, yo no creo que eso tumba regímenes. Pero lo que no puedes hacer es ponerte a llorar y a patalear y a echarle la culpa de armas porque tiene una opinión, a ti porque tienes otra. No hay que echarle la culpa a nadie. ¿Quieren tener americanos y cosas de Estados Unidos? Bien, pero lo primero es... romper los monopolios que existen. Y los monopolios que existen aquí, de personas de Totalmente influencia de de ellos, acuerdo. hasta luego. Tú y yo vamos a abrir un tour operador y pedimos permiso para aterrizar en José Mací. No me lo dan, hay una represalia aquí. No te dejo entonces a ti tampoco operar, porque ¿por qué tú dices que Roberto y Andrés no pueden operar con... Es decir, vamos a empezar a hacer tu operación a Cuba, de verdad. Un ejemplo que conozco mejor, a lo mejor en otros sectores, en el alimentario. Vamos a empezar a... ¿Quieren americanos? Démosles americanos. Y vamos a ver qué pasa. Concuerdo. Oh, Dios me mío, alegra pero mucho. vamos a levantarnos y vámonos de aquí. Me alegra mucho, pero además es lo sensato, porque es total y Concuerdo, completamente mira. inaceptable de que el gobierno cubano le imponga las condiciones de comercio al gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos la acepte. Estoy hablando en materia de viajes, en materia aún de... Nosotros los cubanos no tenemos por qué pagar las tarifas telefónicas más altas del planeta. No tenemos por qué pagar un viaje a Cuba como si estuviéramos yendo a Hong Kong. Claro, eso es total y completamente inaceptable. O sea, yo concuerdo. Yo creo que se están dando las posibilidades para, primero, hacer algo que ya el año pasado dijo John Kerry. O sea, los mejores embajadores de nuestros valores y de nuestra ideología son los norteamericanos. Hay que levantar la prohibición de viaje total que pesa sobre los ciudadanos norteamericanos. Hay que promocionar el comercio con el sector no estatal. Permitir, y esto es una demanda a Cuba, no a los Estados Unidos. Y eso me parece yo quiero además que hacer esto, porque la demanda a Cuba es esta, la cuestión de quien impide de que haya, un mayor nivel de competitividad en los viajes es Cuba. Quien impide que haya un mayor nivel de competitividad ahora, en las comunicaciones es Cuba. Quien nos exige a los cubanos visas para entrar a Cuba es Cuba. O sea, es algo que yo he defendido siempre, nada de lo que digo es nuevo. Es necesario, primero, que la nueva ley de inversiones sea modificada, porque los cubanoamericanos tienen que tener la posibilidad legal de invertir en el sector privado en Cuba, no solo con personas jurídicas, con personas naturales. El comercio de subsistencia que existe a partir de las remesas de los ciudadanos, de los cubanoamericanos, sean ciudadanos o no, hacia Cuba, no puede ir por terceros canales o por canales opacos, tiene que ser transparente. Segundo, tiene que haber una liberalización total de los viajes, tanto para un lado como para otro. Yo siempre, y eso también lo he escrito, está escrito, defiendo que no puede haber políticas restrictivas para ciudadanos de ningún país, ya no de Cuba, de ningún país, y que tienen que garantizarse los estándares que certifica la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo siempre he pensado que los regímenes totalitarios ganan en la oscuridad, en la ambigüedad, en las sutiles líneas. Cuando las cosas son negras o blancas, ellos pierden siempre, porque ellos son como los vampiros. A las 6 de la mañana hay que salir corriendo, porque claro, es que ¿quién puede sostener un régimen totalitario? Una gran mentira, una gran falacia. Entonces ellos tienen que esconderse cuando llega el día. Bueno, pues vamos a quitar esta dualidad y esta oscuridad. Visto que el presidente hizo esto, pues entonces ahora que lo lleve hasta el fondo. Y hay una responsabilidad del gobierno americano de no dejar las cosas a mitad, porque es cierto que los cubanos nos buscamos la pesadilla que nos buscamos en el 59, que dimos el golpe de Estado del 52. Es verdad que cada país debe pagar, pero los americanos no nacieron en Belén y esta administración empujó mucho a Batista para que se fuera. ¿Cómo que no? Entonces, visto que formó aquel lío, ahora que resuelva o que ayude a resolver un poco
Y no tiene ni siquiera que tumbar a Fidel ni nada, no estamos pidiendo nada dramático, simplemente que aplique su política comercial hasta el fondo. Es que una de las cosas que nos va a obligar a esto, y ustedes lo están definiendo de una manera muy clara ambos, ¿no? Y me felicito, los felicito por eso, es qué es lo que podemos pedir nosotros como americanos, somos ciudadanos de este país, y qué es lo que debemos de pedir como cubanos. Pero cuando no entendemos nuestro papel como ciudadanos de Estados Unidos y lo confundimos con nuestro papel de cubano, todas esas cositas en la cabeza se nos meten y no sabemos ni ser cubano ni ser americano. Ninguna de las dos cosas. Concuerdo. Concuerdo totalmente con lo que acaba de decir. Eso, pero realmente lo que estamos viendo, mira, yo concuerdo totalmente contigo. A pesar de los agregadores simbólicos que tú has utilizado sin usarlo, por ejemplo, yo creo que el gobierno norteamericano tiene que seguir hasta el final. Y el final que termina con algo que es muy manido, que es el levantamiento total de las estructuras de hostilidad. ¿Por qué? Porque la única manera de expandir los límites es eliminando los pretextos. Además, se le acaba el discurso por completo. Una de las cosas que estábamos hablando del eliminar pretextos. El régimen de Raúl Castro está total y completamente confundido. No tiene respuesta para todo lo que está sucediendo. Se le ha echado arriba una realidad que yo creo que ellos no estaban preparados ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista ideológico. Y en estos momentos se están viendo desnudos ante reclamos que esos son los que tú estás haciendo en estos momentos, que se le están diciendo, si Estados Unidos está haciendo esto, esto y esto, ¿por qué nosotros no hacemos esto, esto y esto? Andrés. La única cosa que me preocupa, cuando se levanta el embargo, posiblemente se le da créditos al régimen, no a Cuba. No necesariamente. Al régimen. No necesariamente. Es mucho más fácil. Y ahí yo creo que todos podemos estar de acuerdo que no se le debe dar crédito. O a cambio de grandes concesiones. Totalmente. Hay que negociar duro. We concord. Qué aburrido está esto. Qué bueno tenerlo a los dos. Tienen que regresar, Jorge. Muchísimas gracias. Andrés, un verdadero placer tenerte acá en el programa. Regresamos en solamente unos segundos con esta noticia que ha sacudido el mundo en el día de hoy. Dios quiera que no sea un atentado terrorista. Realmente no necesitamos más malas noticias, más de las que hemos tenido en los últimos días. Vamos a estar haciendo contacto con España. Tenemos un experto en cuestiones de aviación aquí en el estudio. Regresamos en Prohibido Callarse en solamente unos segundos. ...144 pasajeros y 6 tripulantes viajaban en el Airbus A320 que se ha estrellado en los Alpes franceses tras despegar de Barcelona con destino a la ciudad alemana de Düsseldorf. El avión pertenece a Germanwings, la filial de bajo coste de la aerolínea Lufthansa. Según las primeras informaciones, la mayoría de los pasajeros que iban a bordo del vuelo 419525 eran ciudadanos alemanes que regresaban a sus casas tras pasar unos días en Barcelona y Palma de Mallorca. También viajaban 45 personas con apellidos españoles. La tragedia aérea ha provocado la cancelación de la visita de Estado a Francia de los reyes de España y ha trastocado las agendas de los gobiernos español, francés y alemán. Mariano Rajoy ha regresado a Madrid desde Vitoria, donde se encontraba en el momento del accidente en la presentación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Estamos ante una noticia dramática y triste con muchas pérdidas de vidas humanas. Tras conocerse la tragedia aérea en la T2 del Prat, familiares y amigos del pasaje han comenzado a llegar a la carrera y con los ojos llorosos a la sala de atención de víctimas. Entre tanto, no dejan de sucederse desde todos los rincones de España y del resto de Europa las muestras de condolencia por el terrible suceso. Esto es lo que pasó en el día de hoy. Hacemos contacto con España en solamente unos segundos. Aquí le damos la bienvenida a un queridísimo amigo, al capitán Marcelino García. Muchísimos años de experiencia como piloto. Ha volado con Hermanos de Rescate, con Democracia. Y para nosotros siempre es un verdadero placer dar la bienvenida. Gracias, Marcelino, por acompañarnos. Muchas gracias, Y en Roberto. España tenemos a Guillén Cabeza, es periodista independiente. Vamos directamente con él. Guillén, primero que todo, lo último que puedas compartir con nosotros directamente desde España. Y después háblanos de qué es lo que está pasando ahora en estos momentos en Barcelona. Adelante, por favor. Buenas noches. Pues sí, las últimas noticias que tenemos es que se han suspendido las tareas de rescate. Esto es hace muy pocos minutos debido a la falta de luz. Están, como bien sabéis, en una zona inaccesible los restos del avión esparcidos, una zona de más de 2 kilómetros cuadrados. Entonces se han tenido que suspender estas tareas. Lo que sí sabemos de última hora también es que se ha encontrado la caja negra del avión y esperemos que eso arroje alguna información
interesante al respecto del accidente y de cómo ha ocurrido, ¿no? Hay cosas que ya podemos descartar hasta ahora, pero de todas maneras vamos a corroborar con el capitán Marcelino García, que está con nosotros. Podemos descartar la edad del avión. Los primeros informes que se dieron es que era una de las naves de más, o sea, con más años de servicio en la flota de Lufthansa. Eso, según los expertos que hemos podido consultar, no tiene nada que ver en la operatividad de un navío aéreo. Otra cosa que podemos descartar, los operadores de vuelo en Francia estaban en huelga. También se puede descartar esto, no tiene nada que ver con la posibilidad de un accidente. Y en Lufthansa había una huelga en Alemania, tampoco. Son tres cosas que desde ahora podemos descartar. ¿Qué es lo que sabemos con precisión? De que este avión perdió 14.000 pies de altura en solamente 6 minutos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Ahí no hubo control por parte del piloto, perdió el control por algún motivo, por falta de oxígeno, por despresurización del avión, y el avión descendió. Ningún piloto va a aterrizar o hacer un aterrizaje de emergencia en un lugar a menos que sea total y completamente obligado. Obligado. No creo que haya sido fallo de motor, porque un avión de ese tipo vuela perfectamente con un solo motor, estará diseñado para eso. El avión tenía 25 años, aquí los hay igual, Airbus 320, están volando y tienen todas las técnicas igual, no hay nada de eso. De cuestión en cuanto a que sea un sabotaje, lo pensé al principio, pero después del análisis que he hecho, el avión le ha sucedido algo. Puede ser un sabotaje, pero yo lo veo más remoto. Más remoto que más remoto. Una falla técnica. O sea, la pérdida de la presurización una falla técnica. Porque solamente se pierde solamente los aviones caen a esta velocidad cuando se pierde. Una de las causas más evidentes es cuando se pierde la presurización de la aeronave. La presurización, él pierde el conocimiento. A veces los pilotos tenemos un error, porque todos pasamos por eso, todos cometemos errores, ¿no? Pero es debido al orgullo que uno tiene como piloto, ¿no? Como tú tienes el orgullo de periodista y tal, pero a veces nos pasamos, ¿no? Y no tenemos el librito. El librito es la experiencia que uno adquiere durante los años, durante la vida de piloto, que yo le digo a los pilotos jóvenes, haz tu librito y aprende con los golpes, porque todo no está escrito. Claro. Y respeta el tiempo, el weather, siempre respétalo, que tú no sabes de lo que hay detrás de una nube fuerte. Y ahí se estaban dando, no creo que haya sido tampoco el weather, yo creo que haya habido ahí pérdida de control del avión, y el piloto no pudo dominar el avión. ¿Cuáles son las hipótesis de trabajo que se están manejando en España en estos momentos? Guillén, ¿se has podido escuchar alguna? Bueno, yo como noticia de última hora se ha hablado de todas estas que comentabais ahora mismo en el estudio, ¿no? También la de que no se descartaba un posible ataque terrorista, como bien dicen desde Francia. Hay que tener en cuenta que ellos viven en un estado de permanente alerta, ¿no? Desde el atentado sufrido en la revista Charlie Hebdo. Pero aquí se plantean también un fallo técnico, como comentabais, una despresurización de la cabina, y más teniendo en cuenta que no recibieron un aviso por parte de los pilotos, ¿no? En esos 8 minutos de caída desesperada. Y eso es lo que muchos se preguntan, ¿por qué no hubo un contacto entre los pilotos y los operadores de emergencia, ¿no? Los aeropuertos donde tenían que estar en contacto continuamente? Porque más allá de que la desprorización, o sea, que si perdió la presión en la nave, pues tiene una serie de efectos. Ya después que baja de 10.000 pies, se empieza a recobrar pues la conciencia, ¿no? Sí, se puede recuperar. Yo he perdido en un vuelo en Cuba, en un avión de transporte, yo he perdido y te entra un sueño poco a poco, pero fue que yo subí a la Tuviste demasiado sin los equipos. Sin los equipos, y cuando me pusieron uno, no tenía oxígeno, me pusieron otro, y yo estaba volando de capitán de un C-46, y hasta que el último,
respiré bien y cogí oxígeno y me desperté, pero se me caía así la cabeza. Ahora, ese avión está equipado, aunque tenga 25 años, ese avión ya está equipado con equipo electrónico que ya se... ¿Entra el piloto automático? Sí, pero hay un equipo electrónico que transmite los fallos, como cuando cayó el avión de Air France que salió de Brasil para Europa, ¿no? Que ese avión se reportó en segundos, le pasó todos los fallos, que se partió por la cola. Yo enseguida Guillén, me queda poco tiempo. ¿Qué piensa? O sea, ¿cuándo se empiezan a recuperar las víctimas? Me imagino para las familias españolas, para los alemanes, para todos los que están envueltos en esta tragedia, saber que no van a poder recobrar a sus familiares hasta los próximos días es doloroso. Pero me imagino que las escenas de dolor tienen que ser muchas en el aeropuerto de Barcelona en estos momentos, ¿no? En el aeropuerto de Barcelona las autoridades han habilitado una zona específica para que los familiares de los fallecidos pudieran reunirse con equipos de emergencia y también con psicólogos clínicos que les ayudan supongo, los momentos más difíciles de su vida. Exacto. Son dantescas, son unas imágenes realmente difíciles de ver. Muchísimas gracias a Guillén Cabeza, colega desde España, desde Barcelona, periodista independiente, que nos está ayudando pues a entender qué es lo que está pasando en España en estos momentos y precisamente en Barcelona. Y aquí en el estudio también nuestro agradecimiento a Marcelino García, capitán Marcelino García. Ha volado, como ustedes han escuchado, en innumerables aerolíneas, en diferentes aeronaves. Últimamente ha volado tanto para Democracia como para Hermanos de Rescate. Muchísimas gracias, un verdadero placer y un honor. Y por supuesto que vamos a estar siguiendo esta noticia en nuestra programación y mañana le daremos seguimiento. Probablemente mañana ya se recuperó la caja negra y habrá más información. Ojalá que no sea un ataque terrorista. Como decía al principio del programa, no necesitamos más malas noticias de las que hemos estado recibiendo últimamente. Regresamos con una buena. Felipe González, el jefe de gobierno español, pues acaba de aceptar ser el abogado tanto de Leopoldo López como de Antonio Ledesma. Esto es un triunfo de la democracia y así lo recibimos todos los que queremos para Cuba, para Venezuela, para el mundo entero. Democracia y libertad. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Felipe González participará en la defensa de los opositores Leopoldo López y Ledesma a petición de las familias. López fue detenido hace 1 año y 1 mes y se encuentra en condiciones muy duras en la misma prisión que el alcalde de Caracas, detenido hace 1 mes. Aunque se trata de una misión personal, el gobierno está informado. A mí me parece una tarea muy digna y que realmente enaltece a Felipe González, con el que siempre he tenido una relación espléndida. González también tiene el apoyo de su partido, donde recuerdan que no es la primera vez que defiende a presos políticos. Ya en el 77, bajo el régimen chileno, él como joven abogado fue a liberar y a defender a algunos presos políticos, lo consiguió. La única limitación que pone el Código Penal venezolano es que González no podrá intervenir en el juicio. Esto es lo que está pasando y precisamente tenemos para analizar este tema pues a Juan José Núñez, el secretario general del PP aquí en Estados Unidos. Un verdadero placer de darte la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y parte de esta casa alguien muy querido y no necesita presentación. Marian de la Fuente, qué bueno tenerte acá en el programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Yo creo que esto es no hay manera de perder para Felipe González y para los venezolanos y para España. Y digo esto porque defendiendo a Antonio Ledesma, defendiendo a Leopoldo López, Felipe González defiende la democracia, pero a la vez alerta a los españoles de lo que está pasando en Venezuela cara al fenómeno Podemos y la dependencia de Podemos del régimen madurista y antes de Chávez. Quiere decir que de alguna manera no solamente va a poner en primer plano la situación de Venezuela, sino que va a ayudar a que los españoles entiendan mucho mejor lo que está pasando con Podemos. ¿Me equivoco? No, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay, aparte de la fuerza y de las ganas de decir quiero defender la libertad y quiero intentar defender a estos dos presos políticos que están en Venezuela,
Va a ayudar muchísimo porque hoy es titular prácticamente en estos días es titular en todos los periódicos en España, y va a ayudar muchísimo a que en España la gente normal y corriente, que puede saber un poco más o menos de la situación en Cuba, de la situación en Venezuela, esto desde luego va a contribuir y va a ayudar muchísimo más a que se sepa la realidad de lo que está pasando, de lo que pasó en Cuba y lo que sigue pasando, y de lo que está pasando en Venezuela, que el país está absolutamente destrozado. Y que Podemos y Pablo Iglesias no ha hecho ninguna, o sea, no ha hecho secreto su admiración por Venezuela, por Cuba, por el marxismo. Después vamos a tener precisamente a Pablo Iglesias en sus propias palabras, pero hubo una elección recientemente, Marian de la Fuente, algunos creen que ganaron más de lo que se esperaba, otros que muchísimo menos de lo que se esperaba, y le preguntaba antes de empezar el programa, ustedes dos, ¿este es el principio del final de Podemos, el principio del principio? Y yo te contestaba, para mí es el principio del final, porque ellos mismos se han creado su propia burbuja. Ellos esperaban unos resultados absolutamente sorprendentes y han conseguido 15 escaños y han seguido, se han convertido en la tercera fuerza política en Andalucía, pero quiero decir, la remontada del Partido Socialista y del Partido Popular han sido visibles frente a 15 escaños que ha tenido solamente Podemos. Y creo que si eso, aunque ellos obviamente no quieren extrapolar eso a lo que puede ocurrir en unos meses con unas elecciones generales, sí creo que es muy interesante esa reflexión. Ellos tienen que bajar la guardia, porque el peor enemigo que ha tenido Podemos es, en primer lugar, la demagogia barata, en segundo lugar, Venezuela. Venezuela e Irán, porque quiero decir, ya está a la vista y ya existen papeles, y los he traído además, si quieres que los compartamos, de que ese partido político, la cúpula de Podemos, está financiada por Venezuela y está financiada también por el régimen de Irán. Y esto la ha logrado permear. Tú hablabas del español común y corriente. Después le pediría pues a nuestro productor Luis Guardia que preparara precisamente a Pablo Iglesias en sus propias palabras, pero ha logrado permear lo que está diciendo Marian a ese español y común y corriente que le dicen nada, Pablo Iglesias y Podemos está financiado por Venezuela. Les dice, eso es parte del PP y del PSOE, que lo único que hacen es acusar para defenderse, pero eso no es verdad. Y le dicen, y además Irán le dice, mira, siguen exagerando. ¿Empieza esa verdad a penetrar? Sí, realmente empieza a penetrar, y de hecho las encuestas en los últimos meses acerca de Podemos, de la presencia de Podemos en el electorado, dentro de las fuerzas, como una fuerza política, ha ido creciendo y creciendo y creciendo desde prácticamente un año, y en los últimos 2-3 meses no solamente ha parado, sino que está bajando. Hay 3 de sus líderes, los 3 líderes principales, tienen, digamos, asuntos turbios y asuntos feos, algunos de ellos relacionados con Venezuela, y entonces la gente en España, los votantes de Podemos, ese votante de izquierda, claro, no quieren responder y están callados y no dicen nada, y lo hacen con evasivas y dicen que no han cometido delito fiscal, cuando realmente el día que les pillaron en esa no declaración de impuestos, meten una declaración paralela. Es decir, metes una declaración paralela cuando sabes que hay un delito fiscal, que te han pillado, y lo que haces es intentar, para minimizar la pena, intentar pagar enseguida y hacer una declaración. Eso es lo que hizo Monedero. Entonces, y luego otro de los líderes, Errejón, también engañando un contrato de la Universidad de Málaga y haciendo cosas cuando no las podía hacer por la ley de incompatibilidad, y Pablo Iglesias con su financiación de Venezuela y de Irán. Entonces la gente, pues sus votantes de izquierdas, se están empezando a dar cuenta de que de lo que ellos iban en contra, que era en contra de los partidos políticos, de lo que ellos llaman la casta tradicional política, ellos están haciendo exactamente lo mismo, o peor, y además no manejan ni un solo euro de dinero público. Y la gente dice, cuando esta gente pueda manejar y tengan presupuestos para manejar dinero público, ¿qué van a hacer? Si ahora que no lo pueden hacer, ¿qué van a hacer? Vamos a escuchar a Pablo Iglesias en sus propias palabras, para que ustedes vean que un botón basta de muestra. La clave para entender el éxito del fenómeno Podemos es que hicimos exactamente lo que la izquierda no se hubiera atrevido a hacer. Y la izquierda está, muchísimas gracias, en nuestro ADN político. Yo me considero marxista, soy nieto de un combatiente de la Guerra Civil Española, represaliado, condenado a muerte, con una pena conmutada por 30 años de prisión. Él se considera marxista, y esto lo dice sin ningún empacho, ¿no? Más allá de lo que hasta Podemos, y esto es lo que vemos, ¿no? Pero Podemos ha sido una llamada de atención a los dos partidos también, que han cometido numerosos errores, María.
Fíjate, antes estábamos hablando tú y yo fuera de cámaras y me parece que es importante traer esa reflexión a la mesa, porque realmente estos partidos políticos nacen de la corrupción, nacen del desapego de una sociedad que no se ve representada por un partido político que realmente pueda representar sus intereses, y creo que se aprovechan precisamente de eso, de querer decir yo voy a ser esa alternativa, yo voy a ser ese partido político limpio que va a regenerar de alguna forma esa casta política de la que hablaba José hace un instante, pero lo hacen mal, lo hacen extremadamente mal, porque se predica con el ejemplo. Tú no puedes salir siendo un demagoga barato, como está saliendo esta gente con su coletita, queriendo dar lecciones de historia y de política a gente que sabe muchísimo más que ellos, diciendo que en Venezuela no existe represión y que ellos no son asalariados, por ejemplo, del régimen de Maduro. Señor, el CPS, que es la institución con la que usted trabaja, le está pagando a usted 350.000 euros anuales, con un contrato que viene desde el año 2000. En el 2014, cuando ustedes dijeron que no se habían llevado nada, se llevaron 60.000 euros, y estos son los papeles, no sé si se podrá ver en cámara en algún momento, te los puedo pasar para que los pasen, de Tobar, que es el presidente del partido, el presidente del Banco de Venezuela, que representa al Estado venezolano, y la persona que en este caso está representando a Podemos en Venezuela. Es decir, es usted un mentiroso patológico, está tratando de engañar a la gente, se predica con el ejemplo, y si usted quiere regenerar la casta política en España, comience siendo limpio y no siendo un trucho que lo único que está haciendo es estafando al gobierno y a una sociedad que está cansada de la corrupción. Juan José, generalizar es malo, y no voy a generalizar, ¿no? Pero sin lugar a dudas primero vimos el colapso de las instituciones en Cuba, producto de que esas instituciones no quisieron escuchar lo que estaba pasando en el pueblo. Estamos viendo el colapso de las instituciones en Venezuela, COPEI, los ADECO, partidos que parecían inamovibles, que estaban ahí para el resto de la humanidad. Ambos colapsaron. El PP y el PSOE están escuchando al pueblo español diciéndole: tenemos que reinventar la partidocracia aquí, tenemos que hacer que los partidos respondan más a la necesidad del pueblo. ¿De verdad se está escuchando? Yo creo que sí, y es el camino que hay que tomar. Desde luego, la política y los políticos tienen que estar mucho más cercanos al pueblo. Se ha demostrado, evidentemente, un fenómeno como el de Podemos, pero bien llevado, con ideas y no con tantos intereses económicos. Yo creo que viene bien. Había un desapego, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas. Los españoles estaban muy desapegados de la política, de los partidos políticos, y eso es lo que no puede ser. Los políticos son los representantes del pueblo, tienen que estar cerca del pueblo, para lo bueno y para lo malo, hablar con ellos y las cosas claras. Entonces, yo creo que... Pero no solamente eso, Juan José, es que la percepción que tiene mucha gente es que para los políticos, el gobierno, el Estado, nada, es una alcancía donde sacar dinero para ellos. Y que van a gobernar o se meten en la política para ver cuánto se pueden llevar, no cuánto pueden entregarle a los gobernados. Esa es la percepción de los españoles, de los venezolanos, de los brasileños. Aquí en Estados Unidos cada día la percepción más común es que los políticos representan a intereses especiales y no a los ciudadanos. Y esto está creando una crisis de legitimidad en la política y en la democracia muy seria. Y eso tiene que cambiar, realmente eso tiene que cambiar. O de una forma o de otra, claro. O cambian, si no podemos, entra. Claro, tiene que cambiar de una forma o de otra. Entonces los partidos que llamamos tradicionales son los que tienen que cambiar ellos la forma de actuar con el ciudadano, y que a lo mejor el cambio no es solamente en la forma de interactuar, sino el cambio de personas, el dejar a gente que está más cerca, gente más joven que también puede estar más preparada, gente que son caras nuevas, aire fresco que puede entrar en la política, y yo creo que eso tiene que ayudar. María, ¿qué está pasando eso en España? Yo pienso que no está pasando eso en España, que debería comenzar a pasar. Yo creo que el gran fracaso que han tenido los partidos políticos tradicionales en España ha sido, que hablaba Juanjo en este momento, el querer perpetuarse en el poder y no dar ese relevo a nuevas generaciones o incluso a gente dentro del partido que tenía muchas posibilidades, y desgraciadamente lo comentamos, incluso en el propio Partido Popular ha ocurrido, ¿no? Yo le decía, a mí me parece que se debería haber dado ese relevo en su momento, y eso podría haber evitado ciertas cosas, pero sobre todo el
el tema de la corrupción. Cuando la corrupción no se denuncia, cuando la corrupción de alguna forma se solapa, se aúne a los intereses de unos y otros, al final crea esa crisis de legitimidad que tú has dicho, porque la gente empieza a no creer en nada. Entonces te sale un partido como estos chicos, que son, como te digo, demagogas, y puedo decirlo con mayúscula, demagogas, y empiezan a hablar y empiezan a decir que son capaces de cambiar lo que está ocurriendo y que pueden empezar a pensar por esa gente que no se siente representada, y se llevan los votos. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el camino la demagogia se combate con la práctica y se combate simplemente con los hechos, y esta gente no está siendo limpia ni está haciendo las cosas bien. Entonces es lo que queda en el camino. No sé qué es lo que puede llegar a pasar, sí creo que debe ser un tirón de orejas para esos partidos tradicionales. Quiero despedir el segmento escuchando a Felipe González, ¿no?, que ha hecho unas declaraciones tremendas acerca de Cuba y de Venezuela. Vamos a escucharle. Y si fuera una dictadura, incluso un régimen dictatorial como el cubano, habría un delito que sería un delito contra la revolución, que lo hay en el Código Penal. Probablemente se cambie ahora si hay un acuerdo con la Unión Europea. Por tanto, el que opina contra la revolución, contra sus líderes, contra ese está cometiendo un delito. En Venezuela eso no existe. La Constitución bolivariana no prevé un delito contra la revolución. Por tanto, hay que rebuscar un procedimiento para imputarlos, como decir, no, estos están conspirando para preparar un golpe de Estado. Oiga usted, están sustituyendo algo que no existe desde el punto de vista legal, a mi juicio. Pero eso es lo que quiero participar y demostrar con los abogados in situ. Bueno, pues felicidades a Felipe González, que sin lugar hizo un aporte en la democracia en España, reconocido por todos los españoles, más allá de las luces y las sombras que todos tenemos en nuestra vida. Y algo muy bueno, que siendo además, habiendo sido secretario general del Partido Socialista, más orientado hacia eso... No lo pueden acusar de derechista. María, qué bueno tenerte en el programa, siempre es un verdadero placer y un honor. Juan José, mi querido amigo, qué bueno que el PP se va a reinventar, ojalá que sí. Esperemos que sí. Yo creo que el ejemplo de España de alguna manera puede, en medio de la crisis política que vive Brasil, Argentina, Venezuela, puede redundar en beneficio. Ojalá que nos den el ejemplo desde España para nosotros poder seguirlo desde acá. Muchas gracias. Ojalá. Regresamos con dos temas locales. Vamos a tener aquí a Ralph Cabrera, candidato a la alcaldía de Coral Gables, y también tenemos al vocero del alcalde Jiménez, Mike Hernández, en solamente unos segundos en Prohibido Callarse. Bien, continuamos. Como le decíamos, tenemos a Ralph Cabrera, candidato a la alcaldía de Coral Gables. Muchísimas gracias por estar acá. Un verdadero placer y un honor. Me encanta estar con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias. Invitamos al alcalde Keyson. No aceptó la invitación en estar en el día de hoy. Lamentablemente hubiéramos querido hacer este debate. Nos parece bien importante de que los funcionarios públicos electos pues de alguna manera discutan sus ideas con el electorado. De todas maneras, le pedimos a la oficina del alcalde Keyson, a través de Jorge de Cárdenas, que nos hiciera llegar la información que ellos creyeran pertinente. Hoy nos hicieron llegar información, parte de lo que nosotros vamos a alegar en esta discusión con Ralph Cabrera, a pesar de que el alcalde no quiso estar aquí, es alguno de los datos que ellos nos brindaron. Primero que todo, ¿por qué te postulas para alcalde? ¿Qué diferencia tú puedes hacer en la alcaldía de Coral Gables? Roberto, la razón por que me estoy postulando para alcalde es bien simple. Quiero servir al pueblo donde me crié. Llevo muchos años viviendo en Coral Gables. Me crié ahí desde que tenía 7 años. Llevo 49 años viviendo ahí y tuve la oportunidad de servir a esa comunidad como comisionado desde el 2001 hasta el 2013. Ahora quiero ser alcalde porque se necesita más que nunca liderazgo en la ciudad de Coral Gables. Algunos dicen, y he estado hablando de que una de las cosas que tú alegas es el crimen, y que el alcalde Keyson ha dicho, aunque no está aquí hoy, ha dicho de que él pues con el consejo y con el liderazgo de él ya ha ido manejando, ha habido cambio de jefe de policía, el crimen ha disminuido, se le han pasado los recursos que se necesitan, y él me ha dicho, yo he demostrado el liderazgo, me dijeron en el día de hoy, yo he demostrado el liderazgo precisamente en ese aspecto. ¿Por qué tú consideras que no? Bueno, primero que nada, los últimos 5 meses ha cambiado mucho la ciudad. El jefe de la policía renunció, tiene un jefe nuevo que sí está haciendo lo que se tiene que hacer. Tengo que decir que renunció por presión de ustedes. Renunció por presión del pueblo, presión de la comisión, no por el alcalde.
presión más que nada por el pueblo. En septiembre 11 de este año pasado, muchos residentes fueron a la ciudad, al ayuntamiento, a quejarse sobre el problema del crimen. Ese fue el día que el jefe de la policía renunció. Desafortunadamente, en ese día, muchos residentes le pidieron ayuda al alcalde y ni una vez le dio ningún tipo de ayuda, explicación, apoyo, reconocimiento del problema. Eso es lo más triste de todo. Yo estuve ahí ese día en esa reunión. Si tú eres electo alcalde, ¿cuál es la diferencia que tú vas a hacer en esa comunidad? Mira, primero que nada voy a reconocer el problema que existe con el crimen. Voy a hacer todo lo posible para dar todos los esfuerzos al Departamento de Policía, asegurar que tenemos el número de policías que requiere. ¿No hay en estos momentos? No lo hay. En estos momentos... ¿Falta de presupuesto o falta de liderazgo? No falta de presupuesto, es falta de liderazgo, de voluntad política. ¿Qué diferencia tú puedes hacer con la comisión? Bueno, primero que nada, espero que los planos que estoy haciendo, los cinco puntos que Dime me los ayudan. 5 puntos, ¿cuáles Bueno, son? el primero es iluminación en los vecindarios más oscuros de nuestra ciudad, en el norte de Coral Gables. Segundo, asegurar que tenemos las patrullas en las calles, patrullando los vecindarios. Tercero, usando la tecnología que hoy tenemos no solamente en la ciudad de nosotros, pero en este país, para que el crimen no entre a nuestra ciudad. Mira, Roberto, lo más importante es mandar un mensaje muy fuerte al elemento criminal, que si entran a Coral Gables van a salir de dos formas. Una es en un Fire Rescue camión y la otra va a ser arrestado en un camión de policía. Es muy simple tener ese tipo de voluntad y hacer algo sobre lo que está pasando en nuestra ciudad. Desafortunadamente, como tú dijiste, ahora Jim dice que sí, se están haciendo muchas cosas, pero no se hicieron cosas en los 19 meses antes de los 5 meses que han pasado. Una de las cosas que se puede preguntar un residente de Coral Gables en este momento es, tú tienes que trabajar con la comisión. Absolutamente. ¿Cómo vas a poderlo hacerlo? Bueno, mira, que primero que nada, la comisión está buscando a un líder que le da el tono a esa comisión. Otra vez, como te digo, Jim no ha hecho eso. ¿Tienes los votos para hacerlo? Creo que sí, yo tengo mucho, ¿cómo te puedo explicar? Estoy con mucha buena voluntad dentro de los comisionados. Buena voluntad, con mucha emoción para trabajar con mis colegas. Tengo uno que trabajé con él, tengo una comisionada que fui manager de la campaña de ella, así que los conozco. Y ellos creo que quieren hacer lo mismo que yo quiero hacer. ¿Cuándo es la elección? El 14 de abril. El 14 de abril, eso es al doblar de la esquina. Al doblar de la esquina. Ralph, muchísimas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho estos minutos y lamento mucho que el alcalde Keyson no esté aquí en el día de hoy. Después de esta elección yo voy a entrar en un tema que me parece que es importante, aunque no vivo en Coral Gables, nada de lo que sucede en este condado me es ajeno, que es precisamente la institución de la alcaldía de Coral Gables, que me parece que hay que revisarla. Básicamente, de alguna manera, la alcaldía tiene que estar mucho más apta para resolver los problemas de los ciudadanos y ojalá que una vez que termine esta contienda podamos tener esa discusión y preguntarle a los ciudadanos de Coral Gables qué tipo de alcaldía es la que quieren. Pero me parece que es una discusión, por lo menos desde mi punto de vista, que los ciudadanos de Coral Gables se merecen. Me encantaría regresar y hablar contigo sobre ese tema. ¿Cómo no? Y bueno, y si va y viene como alcalde. Absolutamente. Y si no, pues invitaremos a Keyson a que venga también para tener esa discusión. Pero le agradezco mucho y una vez más, ¿cuándo va a ser la elección? El 14 de abril. El 14 de abril. Ojalá que ustedes salgan a votar, ¿no? Porque en muchas ocasiones nos quejamos de gobierno y nos quejamos de lo que está pasando y de lo que no sucede. Pero ustedes se quedan en la casa. Y es muy fácil quedarse en la casa y después quejarse. Pero lo importante es salir a votar. Ojalá que salgan a votar en todas las ciudades donde hay elección ese día. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, Roberto. Regresamos precisamente con un tema que es bien importante. Nos está aquí en el estudio con nosotros nuestro queridísimo amigo y vocero del alcalde Mike Hernández. Vamos a hablar con él de lo que es uno de los temas más candentes en estos momentos, lo que está pasando en el Tri-Rail. Y precisamente este jueves va a haber en la ciudad de Miami una votación. El condado se está involucrando y tenemos acá a Mike con nosotros. Mike, qué gusto tenerte en el programa. Bienvenido. Como siempre es un verdadero placer, mi querido amigo. Siempre es un placer. La próxima vez que traiga el alcalde Jiménez. ¿Tú crees que el alcalde Jiménez va a regresar? Eso es una promesa. Él estaba en enero y vamos a traerlo quizás en un mes, 2 meses. Me dijeron que con pasteles y café. Guayaba,
guayaba y queso para que hagan las paces de ustedes dos. Así que, nunca hemos estado, sí. nosotros nunca hemos tenido problemas más allá, y yo haré una declaración pública del intento de cariño a través de los pasteles y el café. Pero gracias por estar aquí, para mí es un placer. Además, siempre lo he dicho, le agradezco al alcalde que te da la oportunidad de venir. Sí, Durante por mucho supuesto, tiempo no para hubo esa informar. comunicación y me parece que es importante. ¿Por qué para la alcaldía del condado es tan importante lo que sucede el jueves en la ciudad de Miami? Porque por supuesto el condado sí tiene poder para tomar medidas para mejorar el transporte público en este condado, pero también tenemos ciudades, tenemos 34 y Miami es el más grande. Si Miami vota a favor de dedicar fondos a este proyecto, que es una expansión de una entidad pública, Tri-Rail no es privada. Hay una mezcla dentro del proyecto con All Aboard, que sí es una entidad privada, pero Tri-Rail es una entidad pública, entonces vamos a tener esta oportunidad única para expandir a Tri-Rail desde el Aeropuerto Internacional de Miami a Downtown Miami. Eso no es lo más importante, es el futuro. Tienes que ver más que un año en el futuro, tienes que ver 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque tienes un corredor ahí que estaba planificando Tri-Rail abrir en los próximos 5 años. Entonces vas a tener la posibilidad. ¿Cuál es ese corredor? El corredor que se llama el Northeastern Corridor, del noreste del condado de Miami-Dade, que ahora tienes en ese corredor, vas a tener 1 millón de residentes en este condado que se puede conectar a las ciudades Miami Gardens, Aventura. Ese es el corredor que utilizaría All Aboard. Ese es el corredor que sí sería de All Aboard, pero Tri-Rail no tiene estación y tuviera uso de ese mismo corredor. Es lo que te digo, o sea, tuviera el mismo, los rieles lo va a construir All Aboard para el trabajo que ellos van a hacer. Y la plataforma es por qué estamos pidiendo este voto. Y la plataforma en estos momentos en el downtown es para lo que se está pidiendo el dinero. Sí, que son 69 millones de dólares. Para beneficio de nuestro exacto, 69 millones de dólares, 8,3 millones de dólares viene del People Transportation Plan, que por supuesto es medio centavo. También el alcalde hace como 10 días o la última reunión de la comisión, él dijo que él estaba en contra, por supuesto, en tener el 25, era como 25 centavos que iban a hacer como para pedir a los residentes que estaban usando Metrorail. Él se puso eso, la votación era 2 en favor, 10 en contra. Él dijo parte de eso era porque en el 2002 habían ciertas promesas que hicieron los políticos y los comisionados en ese entonces y teníamos que cumplir con algunas de esas promesas. Esta sería, esta expansión de Tri-Rail es parte de lo que podemos hacer utilizando correctamente el medio centavo. Mañana vamos a tener un debate sobre este tema, precisamente entre el alcalde Regalado y el comisionado Suárez. Ya he omitido mi opinión, me parece que es hora de que ustedes escuchen otros puntos de vista y que tomen la decisión de respaldar esto o no, aunque se va a tomar desde el punto de vista comisionado. Hay un par de temas más que quiero hablar. Uno tiene que ver precisamente con la posibilidad de que se haga un mall, un super mall en el noreste del condado. Han dicho de que para hacer eso necesitan de la planta de agua de Hialeah. La planta de agua de Hialeah se hace con dinero del condado. Hialeah la ha tenido que supervisar. Hay un operador independiente que responde a las autoridades políticas de Hialeah. Pero mi querido amigo, hace un año que nos están diciendo de que esa planta va a empezar. Es preocupante porque ¿Y por qué no vemos por parte del liderazgo del condado que de alguna manera también le pregunte, porque ustedes son socios en esa empresa, ¿dónde están ustedes? El alcalde Jiménez ha tenido 3 reuniones con el alcalde Hernández y las autoridades de la ciudad de Hialeah. Ahora tenemos entendido, porque pedí seguimiento del el nuevo director del Departamento de Agua y Alcantarillado, Lester Sola, que ahora tienen el acceptance test, la última prueba de 14 días, y tienen la fecha que no se puede pasar sin tener aprobación es el 2 de mayo. Si no cumplen con eso, entonces la ciudad tiene que tomar acción. No sé qué acción van a tomar, pero al fin y al cabo el condado está involucrado en estas conversaciones hace un año. También nosotros tenemos mucho interés porque son 50 millones de dólares del condado. Eso no es un monto pequeño, es algo, por supuesto, los fondos de nuestros contribuyentes. Y el alcalde Jiménez y su director del departamento, Lester Sola, están al tanto y cada día o cada semana, mejor dicho, están en contacto con las autoridades en la ciudad de Hialeah. Lo tenemos que resolver. Me queda muy poquito tiempo. Creo que viene, o sea, en solamente unos días, nuevamente se retoma el tema de la posibilidad de un equipo de balompié aquí, ¿no? Del balompié. De un equipo de soccer, de fútbol soccer. No, that's okay. Football soccer. Fútbol soccer. O sea, se va a retomar el tema. Me queda 30 segundos. El señor Beckham aparentemente está en el sur de la Florida, pero no tenía una reunión con el alcalde Jiménez. ¿Tú te has tirado selfie con él?
No, yo no ni lo he conocido. Yo conocí al señor Simon Fuller, que es socio de su ¿Cómo es equipo. que no te has tirado un selfie con él? Yo no me tomo selfies. Roberto, a mí no me gusta tomar selfies. Tienes uno para si quieres tú y yo nos podemos tomar un selfie ahora. Ok, perfecto. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias para ti, para tu familia y para el alcalde. Una vez más, gracias. Y vamos a estarle dando seguimiento. Mañana aquí debate entre Tomás Regalado y Francis Suárez. No se lo pierda. Van a hablar no solamente del Tri-Rail, sino de otros temas en la ciudad que están sucediendo en la ciudad de Miami. Muchísimas gracias. Un verdadero placer. Y le vamos a dar seguimiento a través de nuestra programación, y mañana nosotros vamos a insistir en este tema, en el tema de este accidente aéreo que realmente le pone a uno los pelos de punta. Ya se recuperó la caja negra. Ojalá que sepamos más, y si lo sabemos, se lo compartiremos con ustedes. Regresamos aquí en Prohibido Callarse. Ok, ya se nos acaba el tiempo. El alcalde aquí en Umenú. Como en un mes vamos a tratar. ¿Quién lo maneja? ¿Ralph García Toledo lo va a manejar hasta aquí? El alcalde maneja su propio vehículo. Pero si Ralph lo maneja, yo voy a invitar a Ralph a tomar café también. Ay, Dios mío. Ralph, puedes invitar. Si trae al alcalde, mi querido Ralph, te invitamos al programa. Gracias, muchas gracias. Ya, mañana nos vamos a las 8 en Actualidad Radio 1020 y 1040. Y como todos los días a las 7 puntos aquí. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Gracias.